caso, X, la sumatoria de X era 120 y N era igual a 12, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué N era 12? Porque N corresponde al valor de los elementos que componen nuestra serie estadística, ¿verdad? Entonces, X era igual a 120 y 12 igual a N. Realizamos la división y nuestra media aritmética fue de 10, ¿sí? Luego de realizar nuestra operación de la media aritmética, realizamos la moda, ¿verdad? La moda, como les indiqué, era el valor que más se repetía en la serie estadística. Y para este ejercicio la moda era igual a 8, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Que me puedan poner el dedito para arriba. Muy bien. Bueno, luego de la moda nos íbamos a la mediana, ¿verdad? La mediana, primero encontrábamos la posición y luego de la posición ya nos correspondía encontrar el valor de la mediana, ¿verdad? En este ejercicio, la mediana nos dio 6.5 en la posición. Entonces yo les indicaba que cuando la mediana me diera un valor con 0.5 en la posición, debíamos de ir a nuestra tabla y tomar el valor de la posición del número entero y el valor de la posición del decimal, ¿sí? Que en este caso sería 6 y 7. Luego realizamos la sumatoria de esos valores, ¿verdad? Que es este que le estoy colocando ahorita en negrita, ¿sí? Y lo dividíamos dentro de 2. Para este ejercicio nos dio 9, ¿verdad? Y aquí pues les recalcaba que debíamos de tener mucho cuidado porque regularmente confunden la posición con el valor de la mediana, ¿verdad? Y yo les comentaba pues que primero la posición es un dato para encontrar el valor de mi mediana, no es el valor de la mediana. Entonces eso por favor se los vuelvo a repetir para que lo tengan claro y lo anoten en su cuadernito. Bueno, entonces acá la mediana era igual a 9. Entonces, estos tres cálculos dijimos que eran los cálculos de qué tipo de medidas. Alguien que me quiera indicar por el chat o por su micrófono estos tres cálculos a qué tipo de medidas corresponden. Medidas de tendencia central, licenciada. Sí, muchas gracias. Medidas de tendencia central. Ahora nos corresponde realizar el cálculo de las medidas de dispersión, ¿verdad? Pero para poder realizar el cálculo de las medidas de dispersión, primero elaboramos esta tabla, ¿verdad? Y esta tabla nos iba a ser de utilidad para poder despejar las fórmulas de la varianza y de la desviación estándar, ¿sí? Entonces en nuestra tabla agregamos los números, ¿verdad? De cuántos datos tenemos en nuestra muestra y el valor que corresponde a cada uno de esos datos, ¿sí? Luego teníamos que realizar el cálculo de X menos la media, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ver. Yo les dije que adelantaran el ejercicio en su casa. Y vamos a ver acá. De los que están conectados. Alejandro Ramos. Alejandro Ramos. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podría dar los valores que le dio como resultado de esta operación de X menos la media del 1 al 5, por favor? De la posición 1 a la 5. Fíjese, Lita, de que el viernes no pude asistir, me salió un inconveniente, una emergencia. Y ahí de parte del trabajo. Ya. Vaya. Vamos a ver. Gracias. Ay, disculpe, Lita, pero hoy vamos a aprender. Ahí se pone al día. Sí, sí. Vamos a ver. Jackson Pérez. Jackson Pérez. ¿Estará Jackson Pérez por aquí? No está Jackson Pérez. Catherine. Sí. Es -4, Ajá. -2, -2, -2, -2. Muchas gracias, Catherine. Muy amable. Vamos a ver. Sí, Luis Eduardo. La siguiente sería -1, Ujú, -1, 0, 2, 2. ujú. Muchas gracias. ¿Y quién me querrá decir los últimos dos? 4 y 6, Lita. Gracias. 4 y 6. Muy amables, muchas gracias. Por favor, verifiquen todos que les haya dado estos resultados. Y si no les dieron estos resultados, pueden consultar. Si no, levantan el dedito. ¿Sí les dieron a todos estos resultados? Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ahora nos íbamos de manera inmediata a la otra columna, ¿verdad? Que es la operación que acabamos de realizar en la columna anterior, pero elevados al cuadrado, los datos, ¿sí? Y yo les mencionaba que en este caso teníamos que tener presente la ley de signos, ¿verdad? Que nos indica que los signos iguales dan se suman, ¿verdad? O menos por menos es igual a más. Y los signos diferentes dan un valor negativo. En este caso, como los valores que son -4, -2, -1, están siendo elevados al cuadrado, por lo tanto, están aplicando la ley de signos y el resultado me da un valor positivo. Si yo lo voy a hacer en la calculadora, pues yo agrego el dato dentro del paréntesis y luego lo elevo al cuadrado para que me pueda dar un valor positivo, ¿sí? O si no, simplemente pues yo eh, ya se me quedó que tengo que aplicar la ley de signos y que cuando son signos iguales, pues el resultado va a ser positivo, ¿sí? Bueno, no sé quién me quiere dar los valores de de los primeros 5 datos. Gracias, Johanna Adonis.
Muy bien. Em, del 5 al 10, ¿quién me quiere dar esos datos? Esta es 1, Ujú. 0, 4, 4. Gracias. Si quiere, le doy las siguientes dos. Gracias. Ajá. 16 y 36. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces esta última columna la deberíamos de sumar. ¿Sí? ¿Cuánto le dio en la sumatoria? 94. Muy bien, muchas gracias. 94, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra tablita, ¿verdad? Para poder realizar la operación de la varianza. También yo les indicaba que en este caso podríamos aplicar el rango, ¿verdad? Que era restar el dato mayor menos el dato menor para saber cuál era el tamaño de mi muestra, ¿sí? Pero normalmente en nuestras series pequeñas no es, no es como que de relevancia porque como tenemos los números a la vista, entonces ya podemos identificar fácilmente de qué tamaño es nuestra muestra. El rango nos es de mayor utilidad en series grandes, ¿sí? Pero igual yo les compartía la fórmula que en las series grandes es la misma. Bueno, entonces acá, para poder aplicar la fórmula de la varianza, decíamos que era la sumatoria de x menos la media elevado al cuadrado dividido n menos 1, ¿verdad? Entonces, x, sumatoria de x menos la media elevada al cuadrado es la sumatoria que acabamos de realizar en nuestra última columna, la que estoy marcando ahorita, y ese valor era igual a 94. Y n era el total de elementos de nuestra muestra. Entonces acá tenemos dos elementos, menos 1 me va a dar 11. Y 94 dividido 11 me dio como resultado 8.545. ¿Estamos bien hasta ahí? Muchas gracias. Bueno, luego les hacía mención, ¿verdad? De que si se dan cuenta, lo que está dentro de mi fórmula de la desviación estándar es lo mismo que tengo en mi fórmula de la varianza, pero que la única diferencia era que la fórmula de la desviación se le sacaba la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, como ya teníamos nuestro dato aquí de 8.545, solamente realizábamos la raíz cuadrada de 8.545 y me dio como resultado 2.923, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? No líquido. Vaya, gracias. No, líquido. Gracias. Bueno. Y por último, el coeficiente de variación, ¿verdad? Y el coeficiente de asimetría. Entonces, en el coeficiente de variación, decíamos que era la desviación dividido la media por 100, ¿verdad? Siempre íbamos a realizar la multiplicación por el 100 porque este coeficiente es un porcentaje. Entonces, para que me diera el valor de porcentaje, lo debo de multiplicar por 100. Y me dio como resultado 29.23%, ¿sí?
¿Les dio este mismo dato? Sí. Bueno, muchas gracias. Y luego nuestro coeficiente de asimetría, ¿verdad? Que es 3 por la media menos la mediana dividido la desviación, ¿sí? Les decía que este 3 es una constante, entonces ese 3 siempre se va a colocar. Los únicos valores que van a variar son los de la media, la mediana y la desviación según nuestros ejercicios, ¿verdad? Entonces, para este resultado me dio 1.026, ¿sí? ¿A todos les dio ese resultado? Sí, Lica. Gracias. Bueno, y ahí terminaríamos con nuestros cálculos, ¿verdad? Posteriormente a realizar nuestros cálculos, tenemos que hacer nuestro cuadro de análisis, ¿verdad? Entonces, para poder realizar nuestro cuadro de análisis, la media aritmética, hacemos un resumen de los resultados obtenidos en nuestros cálculos, ¿sí? Entonces, la media aritmética es igual a 10, ¿verdad? A 10. La mediana es igual a 9, ¿verdad? La moda, vamos a ver aquí la moda, es igual a 8. Nuestra desviación estándar para este cuadro de análisis solamente vamos a colocar 2 decimales. Entonces la desviación sería 2.92. 2.92. El coeficiente de variación es de 29.23 y el coeficiente de asimetría de 1.026, ¿sí? Bueno, luego nos vamos a las preguntas, ¿sí? Entonces aquí colocamos nuestras preguntas y la número 1 me decía valor promedio o representativo de las ventas. ¿Cuál sería el valor promedio o representativo de las ventas? 10. 10, ¿verdad? Que es la media aritmética. Muchas gracias. Luego me indicaban valor repetitivo de las ventas. El valor repetitivo es la moda, entonces nuestro valor es igual a 8. ¿Sí? Luego, valor central de la distribución. El valor central de la distribución es la mediana. Entonces es igual a 9, ¿sí? Luego, confiabilidad de la media aritmética, ¿sí? Confiabilidad de la media aritmética según qué coeficiente nos indica la confiabilidad de la media aritmética. Coeficiente de variación. Entonces nosotros colocamos acá. Según el coeficiente de variación, la media aritmética
¿Es confiable o no es confiable? No porque No es sobrepasa. confiable porque supera los 25. Muy bien, sí, no es confiable porque el valor es mayor a nuestro porcentaje permitido, el cual corresponde al 25%. De manera que se deben tomar medidas correctivas. ¿Sí? Así colocaron ustedes en su análisis de que no era confiable. Sí, Ligda. Muy bien. Bueno. Y por último, nuestro coeficiente de asimetría, ¿verdad? En este caso, el coeficiente de asimetría es de 1.02, ¿sí? Entonces, según la teoría que les dicté, ¿verdad? Decía que para poder analizar el coeficiente de asimetría, teníamos que tomar en cuenta dos características. El signo de nuestro coeficiente y el valor numérico, ¿sí? Entonces, en este caso, como es un resultado positivo mayor a 25 a 0.25, debemos de indicar que está afectando los valores de ventas altos y que es necesario también aplicar medidas correctivas porque nuestro coeficiente es mayor al 0.25, ¿sí? Entonces acá. Y con eso finalizaríamos nuestro ejercicio, ¿sí? No sé si tienen alguna duda hasta acá. Sí, Ángel. Licenciada, una pregunta. Fuera de esto, ¿podemos grabar la pantalla para grabar las clases? Más con intención de tenerlo de respaldo. Sí, aunque nosotros no podemos grabar clases, pero pues si le va a dar un uso adecuado a la Correcto. grabación, sí. Va, gracias, licenciada. Y de paso se la comparte a sus compañeros. Claro, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda hasta acá? Ninguna. Bueno. ¿Sí? Luis y Jonathan. Sí, hola, licenciada. Yo tenía una pregunta porque con respecto a que se toman medidas correctivas porque es mayor al 25%, ¿por qué? No entiendo. Ya. Como en este caso, yo les indicaba, ¿verdad? Que la media aritmética, el coeficiente de variación, el coeficiente de la desviación estándar y el coeficiente de asimetría son medidas de dispersión, ¿sí? Entonces vamos a ver acá si tengo una gráfica. Aquí está, una gráfica de dispersión, ¿sí? Tomémoslo así. Entonces, según los valores de dispersión, nuestras ventas dice que no se pueden alejar mucho de la línea que tenemos en nuestra gráfica, porque esto quiere decir que no tenemos puede ser dos casos, ¿verdad?
que sea una venta esporádica, ¿verdad? Y que solo haya sido un pico o que no estemos realizando una comercialización adecuada. Por ejemplo, como en la pandemia, ¿sí? En la pandemia, cuando nosotros, bueno, cuando las personas se enteraron que estaba lo de la pandemia, lo del COVID y todo, hubo un pico en las ventas del papel higiénico, ¿verdad? Porque si se dieron cuenta ustedes, cuando uno iba al supermercado, ya no había papel. Entonces, ese pico, por decirlo así, generó un porcentaje mayor en ventas en los coeficientes. Sin embargo, este pico o este porcentaje mayor no era confiable porque no era algo que se fuera a mantener, ¿ya? Jonathan. Sí, licenciada, la escuché, pero ese valor de que si es mayor 25% es fijo o es variable. Mire, acá en estos el 25% y el 0.25 es un valor fijo, ¿sí? Es como un estándar que me va a indicar a mí que mis coeficientes en cuanto a la media se están manteniendo, ¿verdad? Tienen un resultado estable, ¿sí? Pero estos de acá, ¿sí? Que son nuestros resultados, pueden variar. Entonces, por eso les mencionaba yo en la teoría que si estos son mayores al punto 25, tenemos que revisar por qué me están saliendo así. Y por eso le daba el ejemplo del papel higiénico en la pandemia, ¿verdad? Que ahí se les disparó estos coeficientes, sin embargo, no era un comportamiento confiable porque se pasó la pandemia y esas ventas ya no se mantuvieron, pues, ¿sí? Entonces, estos valores, coeficiente de variación y coeficiente de asimetría, pueden cambiar tanto, pero mientras más alejados estén del punto 25, nos quieren decir que es un resultado confiable, ¿sí? Es un resultado lineal, ¿verdad? Que no está alejado de mi gráfica, ¿verdad? De aquí, de mi gráfica de ventas, por decirlo así, no están tan dispersos los puntos, ¿sí? Muchas gracias, licenciada. Bueno, ahora, ¿quién más? Luis Alexander, ¿o quién más levantó la mano? Ya no le ya encontré el error. Gracias. Ah, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? No. Bueno. Entonces, Leita creo que silenció el micrófono. Sí, fíjese que no se escucha. perdón. Esa sería entonces nuestra clase de series pequeñas, ¿sí? Ahorita nos correspondería iniciar con las series grandes, ¿sí? Entonces les voy a presentar acá. Y vamos a iniciar con nuestros conceptos básicos, ¿sí? Dice que como título tenemos análisis descriptivo de series grandes o muestras grandes. Y dentro de los conceptos básicos se pueden mencionar que una serie grande es la que contiene 30 elementos o más. Análisis descriptivo es el cálculo de las medidas de tendencia central y de dispersión. En este tipo de series también vamos a trabajar datos agrupados. Que los datos agrupados es la técnica que permite el análisis de las muestras grandes por medio de una distribución de frecuencias. Y la distribución de frecuencias es la presentación de datos
en una tabla estadística que contiene clases y frecuencias de clase, ¿sí? Entonces, por favor, copien estos conceptos básicos. Les voy a dar 2 minutitos para que los puedan copiar y luego continuamos con la estructura de nuestra serie, ¿sí? Bueno, continuamos con la construcción, ¿sí? Nuestra tabla de series grandes, ¿verdad? Se va a construir con el cálculo del rango, cálculo del número aproximado de clases, cálculo de intervalos de clases, construcción de las clases y cálculo de las frecuencias de clases, ¿sí? Por favor, copien esto también. Les voy a dar 2 minutitos. Bueno, continuamos entonces con un ejemplo de variable discreta, ¿sí? En el ejemplo de variable discreta dice que Carlos es el nuevo administrador de una agencia de vuelos
y en su primera tarea desea saber cuál es el comportamiento de los boletos vendidos. Y la muestra de análisis es la siguiente, ¿sí? Alguien que me pueda indicar, que levante la mano, porque este ejercicio es una variable discreta. Puede ser por la venta de boletos, o sea, es la unidad, no hay media. Ajá, muy bien, muchas gracias, Ervin. Luis, Porque son números enteros. ajá, muchas gracias. Sí, ambas respuestas son correctas, ¿verdad? En este caso me están hablando de los boletos, ¿sí? De los boletos como tal. Entonces, un boleto solamente se puede vender entero, ¿verdad? No puedo vender medio boleto. Por eso es una variable discreta. Em, entonces, por favor, cópienme la serie estadística, estos datos que están aquí. Voy a tratar de... Ahí. Si fueran tan amables, por favor, de copiar los datos de la serie. Les voy a dar 5 minutos.
Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Si se dan cuenta, esta serie ya es una serie grande, ¿verdad? Porque me están dando 36 elementos, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos de realizar en el caso de las series grandes es contabilizar, por decirlo así, los datos que tenemos. Entonces, en este caso, n es igual a 36. Luego, ¿sí? Vamos a sacar nuestro rango, ¿verdad? Que es dato mayor menos dato menor. Y nuestro rango, ¿verdad? En este caso, va a ser igual a 115, ¿sí? Entonces, este rango me va a indicar a mí la diferencia que existe entre un valor y otro, ¿sí? En este caso, entre mi dato mayor, ¿verdad? Que sería 170, y el dato menor, que sería 150, que sería 55. Bueno, luego de calcular nuestro rango, nos vamos a el cálculo del número aproximado de clases, ¿sí? En este caso, el cálculo de clases, ¿verdad? Me va a indicar a mí, les voy a poner acá, ¿sí? Me va a ayudar a mí a poder agrupar los datos, ¿sí? De mi serie estadística. Entonces, voy a calcular el número de clases aproximados que voy a tener, ¿verdad? Para agrupar mis datos de la serie estadística. Entonces, la fórmula, ¿verdad? Para este cálculo es 1 más 3.33 por logaritmo de n. Ese 1 más 3.33 logaritmo es mi fórmula, y el dato que va a cambiar únicamente es el de n, ¿verdad? En este caso, n es igual a 36, que es el número de datos que me están dando mi serie estadística. Y me da un resultado de 6.18248732.8, ¿sí? Por favor, realicen esta operación y me confirman si les da este valor en su calculadora. Normalmente yo dejo estos decimales para que al momento de que hagamos el cálculo del intervalo, pues el dato no varíe mucho, ¿sí? Entonces, por favor, realicen su cálculo y le colocan los 9 decimales. Ese Sí. 3.33 es una constante. El 1 más 3.33 es una constante, ya forman parte de la fórmula. ¿Sí? Ese dato no lo sacamos del ejercicio, sino que es de la fórmula. Por el log. Por el log es logaritmo. ¿Sí, María? Mario. Toda esta fórmula que está aquí, ¿sí? Todo esto es una constante, ¿sí? Esa es mi fórmula. Esos datos nunca van a cambiar. El único dato que va a cambiar es el n, ¿sí? Si se dan cuenta aquí donde puse k igual a 1 más 3.33 por log, los coloqué en rojo porque estos son unos datos fijos, valores de mi fórmula. Y el único que va a cambiar es el que está entre paréntesis, que es n, ¿verdad?
y que va a variar según el tamaño de mi muestra. ¿Alguna otra duda? No, bueno. Luego de que ya tenemos nuestro cálculo del número aproximado de clases, ¿verdad? Vamos al cálculo del intervalo de clases. ¿Sí? El intervalo me va a indicar a mí alguien, vamos a ver. No, en el parcial no ingresa formulario, sino que vienen las fórmulas en el examen. ¿Sí? Bueno, entonces aquí cálculo el intervalo de clase, ¿verdad? Es la distancia que existe entre un dato y otro en mis clases, en mis datos agrupados que voy a realizar en la tabla. Entonces, la fórmula para el cálculo del intervalo de clase es, su literal es I igual a R dividido K. R es el rango y K es el número aproximado de clases que me dio aquí arriba, ¿sí? Entonces, mi rango fue de 115 y mi intervalo, mi número aproximado de clases fue de 6.18248732.8, ¿sí? Entonces, realizo una división y me dio 18.60. Entonces, acá yo les puse una nota, que cualquier valor decimal debe aproximarse al entero próximo, ¿sí? Esto quiere decir que si mi resultado en lugar de 18.60 me hubiera dado 18.0802, de igual manera yo lo aproximo al entero próximo. Si me hubiera dado 16.01, yo lo aproximo al entero próximo. Y cuando me da un valor entero como tal, pues ahí ya no aproximo, ¿verdad? Pero siempre que me dé un decimal, yo lo voy a aproximar al entero próximo. En este caso que me dio 18.60, lo aproximamos a 19, ¿sí? No sé si está claro todo hasta aquí. ¿Ya copiaron estas fórmulas? Licenciada, si fuera 18.1 se aproxima a 19. A 19. Ok, gracias. Por eso les puse la notita ahí que dice, cualquier valor decimal debe aproximarse al entero próximo. ¿Sí? Cualquiera. Por favor, copien las fórmulas. Me levantan el dedito. Bueno, gracias. Entonces continuamos. Vamos a el cálculo número 5, que es el cálculo de las clases, ¿sí? En este tipo de ejercicios vamos a realizar las clases porque como son un número mayor de datos, no podemos realizar una distribución o un listado similar al que hacemos en las muestras pequeñas, ¿verdad? Porque son muchos datos. Entonces puede que tengamos algún error. Por eso es que se agrupa en clases,
para poder llevar un mejor control de los datos. ¿Cómo vamos a calcular las clases? ¿Sí? Acá les coloqué yo que la primera clase va a ser el dato menor de mi serie estadística. Entonces, si ustedes se van al cuadrito de datos, van a ver que el dato menor es 55, ¿verdad? Que ya lo habíamos colocado allá en el cálculo del rango. Y luego dice que para calcular el dato superior de mi clase, ¿sí? Dato superior o límite superior, que coloqué aquí LS, va a ser igual a límite inferior más el intervalo menos 1, ¿sí? Entonces acá lo desplegué. Límite inferior, 55, más 19 menos 1, ¿verdad? 19, que es el valor del intervalo que calculé en la presentación anterior. Entonces, 55 más 18 igual a 73. Este 73 es mi límite superior en la primera clase, ¿sí? Entonces, acá coloqué la primera clase es 5573. Y les coloqué en rojo que las clases de la variable discreta se separan con un guión. ¿Por qué se separan con un guión? Porque cuando yo realice los cálculos de los otros cálculos que vienen después de estos, voy a tomar mi rango o mis valores para los cálculos desde el 55 hasta el 73, en este caso en la primera clase. Luego en la segunda, igual, desde mi dato menor hasta mi dato superior, ¿verdad? O sea, voy a tomar todos los valores. Por eso se separa con guión. Y en cambio, la variable continua tiene una diferencia en el cálculo de las clases. Entonces, pero eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo la variable continua para no hacernos bolas. Por favor, copien esta fórmula. Licenciada, disculpe con una pregunta. Ujú. ¿En estos días han hecho algún grupo, ha dejado alguna tarea o no sé? Fíjese que ahí compartió Erika el link para que se pueda unir al grupo de WhatsApp. Los grupos todavía no los hemos, no se han organizado para crear grupos de que entreguen tareas, ¿sí? Y solamente hicimos un ejercicio de, bueno, unas preguntas que les dejé el primer día y un ejercicio de clasificación de variables. Pero de ejercicios de estos no, porque el libro todavía no estaba disponible la semana pasada. Ok, está bien, licenciada, gracias. Bueno, entonces ya copiaron acá.
Bueno, entonces, si ya copiaron estos datos, vamos a irnos a un Excel que preparé para poder realizar los otros cálculos, ¿sí? Bueno, entonces acá iniciamos con el cálculo de nuestras clases, ¿sí? Ahora sí. Bueno, entonces acá en este Excel, ¿sí? Vamos a ocultar esto un ratito porque todavía no lo vamos a utilizar. Bueno. Bueno. Entonces ahora, ¿verdad? Les colocaba, por ejemplo, que nuestra primera clase era 55 más. Vamos a hacer aquí abajito. ¿Sí? Mi primera clase era 55 más 19 menos 1, ¿sí? Y eso me daba mi clase o mi límite superior, que era 73, ¿sí? Entonces mi primera clase era 55 y 73. ¿Cómo calculo la segunda clase? Que es la que estoy marcando aquí ahorita, ¿sí? Le sumo 1 a mi límite inferior, ¿verdad? Que pasa, el límite superior pasa a ser límite inferior de la segunda clase, pero con más 1, ¿sí? Entonces, en este caso es 74. Y le sumamos, ¿sí? Aquí ponemos 74 más el intervalo menos 1, ¿sí? Que es 18. Entonces, ¿cuánto les da 74 más 18? 92, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Bueno, y esta es mi segunda clase, ¿sí? ¿Cómo voy a saber yo cuántas clases voy a calcular? Tengo que calcular el número de clases que en donde el último límite o el límite superior contenga mi dato mayor de la serie estadística. En este caso, el dato mayor de la serie estadística, ¿cuánto sería? ¿170, Lick? 170, ¿sí? Entonces debo de calcular las clases hasta la que contenga el 170, ¿sí? Esa es una. Otra, si se recuerdan, hicimos aquí un cálculo aproximado de clases, ¿sí? En el número 3 decía cálculo del número aproximado de clases, ¿sí? Entonces, si se van a ese su resultado, se pueden dar cuenta que me dio 6.182487, ¿sí? Quiere decir que yo puedo tener de 6 a 7 clases, ¿sí? Entonces,
lo que me va a indicar a mí cuántas clases voy a tener va a ser ese dato más en mis cálculos de clases, la clase que contenga el límite superior que contenga mi dato mayor, ¿sí? Entonces vamos a calcular, por ejemplo, aquí ya vamos por la clase número 2, ¿sí? Entonces vamos a la clase número 3. Le sumamos 1 al límite superior de la clase anterior, que era 92. Entonces, ¿cuál sería el límite inferior para la clase número 3? 93. Ajá, 93. 93. Y al 93 le sumamos, ¿sí? 93 más el intervalo menos 1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me da mi límite superior? 111. 111, ¿sí? Bueno. Luego nos vamos a la clase, aquí está la 1, 2, 3, 4, ¿sí? 5. Entonces ahora nos vamos a la clase número 4. 112. 112, ¿sí? Más 19 menos 1. ¿Cuánto me da? 112 más 18. 130. 130. 130. Luego nos vamos a la siguiente clase. Sí, siempre vamos a ir revisando nuestro límite superior, ¿sí? Porque cuando lleguemos al límite superior que contenga mi dato mayor, ahí paramos, ¿sí? Entonces, aquí en 130 todavía no está contenido, ¿verdad? Porque es un valor menor a 170. Entonces, acá le sumo 1 al 130, 131, ¿sí? 149. Muchas gracias. Más 19 menos 1, 149. ¿Sí? Vamos a la clase número 6 porque vemos que en mi límite superior de la clase 5 todavía no está contenido el dato mayor. Le sumo 1, 150 más 19 menos 1. Me da 168, ¿sí? Todavía nos quedamos cortos. Entonces vamos a la siguiente clase. 169 más 19 menos 1. ¿Sí? Y me da acá 187, que sería mi límite superior. Entonces, acá en esta última clase podemos ver que mi límite superior es 187 y el dato mayor de mi serie estadística 170. Quiere decir que ya puedo dejar de realizar clases, ¿verdad? Porque acá en este dato ya está contenido el valor, ¿sí? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, Elida. Muy bien. Bueno, esta es una manera de poder realizar el cálculo de las clases, ¿verdad? Hay otra manera, ¿sí? Que pueden hacer el cálculo de las clases. Y es de manera vertical, ¿sí? De arriba hacia abajo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Digamos que sacamos nuestra primera, esta es forma 1, por decirlo así. Lo voy a poner aquí. Forma 1, ¿sí? Siempre debemos de poner mucha atención en las formas de los cálculos, ¿sí? Bueno, y esta es la forma número 2. La fórmula número 2 es un poco más sencilla, pero
siempre debemos de tener cuidado para no confundirnos, ¿sí? Entonces, digamos que calculamos nuestra primera clase, que era 55 y 73, ¿sí? Ahora lo que podemos hacer para poder calcular las clases siguientes es sumar de manera vertical el intervalo de clase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes le suman a 55, 19, les da 74, ¿sí? Y si le suman a 73, 19, les da 92, ¿sí? Y así se van hacia abajo, ¿verdad? 74 más 19 y 92 más 19, ¿sí? Luego 93 más 19, 111 más 19, ¿sí? Luego aquí 112 más 19, 130 más 19, luego 131 más 19, 149 más 19, luego 150 más 19 y 168 más 19, ¿sí? Si se dan cuenta, me da los mismos resultados. ¿Sí? Y yo lo puedo hacer de las dos maneras, ¿verdad? De la manera que se haga más fácil. La fórmula como tal me indica que lo debo de hacer así como está aquí. Pero también puedo simplificarlo haciéndolo de esta forma, siempre y cuando no me vaya a confundir, ¿verdad? En que en esta forma número 2, el intervalo se suma completo, no se le resta la unidad. Y en la fórmula 1, el intervalo se le suma al límite inferior, restándole la unidad para que me dé el límite superior, ¿sí? ¿Estamos claros aquí? Sí, licenciada. Bueno, entonces nos vamos a nuestras clases, ¿verdad? Ya tenemos nuestras clases aquí. Luego tenemos las tarjas. Las tarjas es, tenemos nuestras clases acá, ¿sí? Dice que nuestra última clase es 169, 187. Luego tenemos las tarjas. Las tarjas son diagonales que me indican a mí, que son como marcas, ¿verdad? Que me indican a mí cuántos valores se encuentran desde el límite inferior hasta el límite superior, ¿sí? ¿Dónde voy a ver esos datos? Aquí en mi tabla de datos de mi serie estadística. Entonces vamos a hacer la primera, digamos. Tengo que ver cuántos datos se encuentran desde 55 hasta 73, ¿verdad? Entonces me voy a la primera línea, a la primera columna. Reviso. No hay ningún valor que esté desde 55 a 73, entonces me paso a la segunda. No hay ningún valor que esté desde 55 a 73. En la tercera tampoco. En la cuarta tampoco hay. ¿Sí? Desde 55 a 73. En la quinta tampoco hay algún valor. Y en la sexta sí hay, ¿verdad? Sí hay un valor que es el 55. Entonces yo voy a colocar mi tarja. ¿Cómo la voy a colocar? Con una diagonal. Y automáticamente me voy a la frecuencia. ¿Qué va a ser la frecuencia? El valor numérico de mis tarjas, ¿sí? Entonces vamos al
vamos a la clase número 2, ¿sí? Vamos a hacer la clase número 2 y nos vamos a quedar hasta acá. Necesito que ustedes busquen las tarjas en su casa para el siguiente día de clases. Y voy a preguntar las tarjas y la frecuencia. Dígame, Mario. La representación numérica de las tarjas. Si se da cuenta acá, las tarjas me indican cuántos valores se encuentran desde el límite inferior hasta el límite superior. Sí, en este caso desde 53 hasta 73. Entonces yo me fui a mi serie estadística y fui revisando todos los datos hasta que llegué a mi última columna donde encontré que solo el valor contenido en ese rango. ¿Sí? Entonces voy a colocar mi tarja, ¿verdad? Que va a ser una diagonal. Y luego voy a colocar mi frecuencia, que es el valor numérico de mi tarja, ¿sí? Vamos a la clase número 2. ¿Cuántas tarjas hay? ¿Sí? Desde 74 hasta 92, ¿sí? Entonces, la asistencia la toma el MIT. Bueno, entonces desde 74 hasta 92, ¿sí? Dice que desde 74 hasta 92 yo tengo 5 datos, ¿sí? Entonces me voy igual a mi primera columna, no hay. A mi segunda columna tampoco hay. Voy a la tercera columna. Si se dan cuenta, tengo 3, 90, 85 y 80. A la cuarta columna no tengo ningún valor. Quinta columna tampoco. Sexta columna tengo 2 más, 85 y 78. Entonces quiere decir que en total tengo 5 tarjas, ¿sí? Y coloco en mi frecuencia el número 5, ¿sí? Y así me voy sucesivamente con las otras clases. Recuérdense que voy a tomar desde mi límite inferior hasta mi límite superior, ¿sí? No sé si tienen alguna duda hasta aquí. No. Todo bien. Bueno, entonces, no, ese documento no lo voy a compartir. Por favor, hacen su cálculo y vamos a vamos a completar nuestra tablita el siguiente día de clases. Feliz noche, se cuidan. Gracias. Feliz noche.